Y en el uso de la palabra el diputado Cristian Castillo. Presidente, estamos ante un debate de una ley que medio en combo con la que vamos a tratar después, que ha creado clivajes políticos un poco extraños, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque tenemos que gobernadores que han apoyado al gobierno durante toda su gestión, gobernadores que han firmado el Pacto de Mayo, gobernadores que ajustan a sus trabajadoras y trabajadores, gobernadores que van aliados con la fuerza política de Javier Milei en distintas provincias, están empujando esta ley en común con gobernadores que han constituido un espacio político propio y que van a estas elecciones con su propia denominación, Provincias Unidas, que yo lo sintetizo Milei más rutas, que la única diferencia que tienen con Milei es que hay que hacer un poquito de obra pública, pero después le han apoyado la ley bases, todos los golpes que han dado, y con los gobernadores del peronismo en sus dos versiones, los gobernadores peronistas que fueron mileístas y que ahora van con el peronismo unido, Jaldo, Jalil, etcétera, y los gobernadores peronistas que dicen ser oposición, pero que en sus provincias también ajustan. Y entonces plantean que los fondos de los aportes del Tesoro Nacional, el 1% de toda la masa coparticipable, se coparticipen en forma íntegra. De eso es lo que trata la ley. Entonces, quería hacer 2 o 3 reflexiones importantes y fundamentar el dictamen que estamos presentando nosotros de minoría. Efectivamente, los ATN han tenido una historia del reparto discrecional. A gobiernos que se comportan en las provincias como quiere el Ejecutivo Nacional, se le giran más ATN que a otros gobiernos. Puede haber eventualmente que efectivamente frente a una emergencia le giren fondos, pero en general hay una discrecionalidad en el reparto de estos fondos absoluta por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Y a diferencia de lo que afirmó una de las diputadas preopinantes, esta ha sido la tónica también durante el gobierno de Javier Milei, que por un lado subejecutó los fondos, es decir, se quedó con parte de toda esta plata, y por otro lado los repartió casi con una cuenta de ATN según como votaste en el Congreso, premiando o abstenciones o retiros estratégicos o votos a favor. Hagan la cuenta del reparto de los ATN y verán que han sido, la discrecionalidad tiene una lógica que ha sido el alineamiento de gobernadores con las políticas de gobierno. Esa ha sido la lógica que ha tenido Milei. Entonces, frente a esta situación, ¿qué hacer? Insisto, cuando vemos que acá están disputando parte de la caja, porque al coparticipar el gobierno nacional se queda directamente con parte, y este es el gancho que le tiran los gobernadores al gobierno nacional, de gobiernos que comparten la sumisión al FMI, el pago de la deuda como prioridad, el esquema económico de ajuste. Discreparán si más motosierra y bisturí, pero básicamente que se beneficien los ricos, los grandes empresarios, las corporaciones y se joda el pueblo. Entonces, ¿qué estamos planteando en nuestro dictamen? Que la coparticipación de los fondos de los ATN tengan asignación específica tanto en lo que hace al gobierno nacional, la parte que se va a llevar, como en lo que hace a los gobiernos provinciales. ¿Dónde planteamos que vayan esos fondos en este segundo caso? Que vayan para aumentar los salarios de los docentes, que vayan para aumentar los salarios de los trabajadores de la salud, que vayan para aumentar los salarios de los trabajadores de la administración pública, tanto provincial como municipal, excluyendo la fuerza de seguridad, y para emergencias que efectivamente estaban contempladas
ígneas, incendios, hídricas, inundaciones, etc. Es decir, que no tengan esos fondos para hacer lo que quiere cada gobernador. Por ejemplo, para pagar deuda o para hacer negociado, lo que quiera. No. Los propios gobernadores que han tenido 7 provincias que no han empezado las clases por pagar salario de hambre a sus docentes, entre otros el de la provincia de Buenos Aires o el de Jujuy, vaya ahí la plata. Vaya ahí la plata, porque a los trabajadores docentes que hacen huelga le dicen no tenemos plata, el gobierno nacional, la recaudación. Bueno, esto que entra va a los docentes, va a los trabajadores de la salud, va a los municipales, que cobran ingresos increíbles. La provincia de Buenos Aires es increíble lo que cobra un municipal. Es increíble, un salario, pero de hambre brutal. Y así en cada una de las provincias. Los gobernadores amigos de Milei, pero ni hablar. Pagan salario de hambre. Entonces, esta plata va a los laburantes, no va a los negociados que puedan tener efectivamente los gobernadores. Va a asignación específica, clara, no se pueden desviar. Y afirmamos además que sean las organizaciones de trabajadores de cada sector, de docentes, de trabajadores de la salud, municipales, de las administraciones públicas provinciales, los que tengan acceso a toda la información y controlen que efectivamente los recursos van ahí. Entonces, de esta manera, ¿a qué apuntamos? Primero, a que un instrumento de disciplinamiento, como han sido utilizados los aportes del Tesoro Nacional hasta ahora, ¿para qué? Para torcer votaciones acá en el Congreso, por ejemplo, como para algunas provincias sin estos recursos de los ATN, la recaudación no alcanza. ¿Por qué? Bueno, nos remontamos a los 90. Efectivamente, en la década de los 90, la ley que empieza a plantear una tendencia hacia abajo, una pendiente hacia abajo de la educación pública, que es la Ley Federal de Educación, sancionada bajo el gobierno de Menem, transfiere escuelas y docentes sin los recursos. Y ahí empieza. Educación y salud en un gobierno neoliberal, siguiendo al Banco Mundial y al FMI, transferido a la provincia sin los recursos. ¿Por qué? Porque los recursos para pagar la deuda, acreedores, etcétera, etcétera. Parte de lo que fue el plan Banco Mundialista aplicado por Menem y Cavallo, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, después, fíjese la perversión que había en los 90, que como eso llevaba a que efectivamente las provincias ahora se tenían que hacer cargo de un gasto adicional, estallaba todo. Incluso en las provincias gobernadas por los gobernadores menemistas, que saludaban eso y después veían que no podían pagar los salarios, los ingresos, etcétera, etcétera. Y eso después se revirtió muy poquitito. ¿Con qué? Con fondos de compensación, y que ahora este gobierno lo sacó, como el FONIDA, el caso de los docentes. O sea, fondos donde el gobierno nacional tenía que aportar y lo sacó. Lo único, el pequeñito aporte que hacían las cuentas nacionales a los ingresos docentes, lo terminaron sacando. Insólito. Entonces, el ATN, para condicionar votaciones, ha jugado de esa forma en el gobierno. Solo te doy los ATN para que puedas pagar los salarios de salud, de educación, lo que sea, si vos entonces en el Congreso, tus senadores, tus diputados hacen lo que a mí me conviene en ese momento. Entonces, esa discrecionalidad, obviamente, una coparticipación objetiva lo quita. El último aspecto que quería mencionar es que así como estamos planteando desde el Frente de Izquierda, y espero que diputadas y diputados reflexionen, porque en el Senado vino la ley así, dijeron, bueno, están todos los gobernadores, todos son de la provincia, firmábamos, listo. Acá son todos diputados y diputadas, supuestamente representantes del pueblo. Entonces, piensen en lo que están votando. Porque no es que, a ver, el gobernador de su bloque, etcétera, le dirá, che, necesito la plata, apurá. Pero no se puede votar cualquier cosa porque el gobernador de tu bloque te lo diga. O que está alineado con tu línea política. Hay que pensar lo que vas a votar. Entonces acá hay que pensarlo. ¿Por qué darle el cheque en blanco a gobernador y gobernadora que son ajustadores, que hacen lo que quieren, que cuando son oposición lo denuncian, y ahora que le dan el cheque en blanco de estos fondos, de estos recursos? Discutible. ¿Y por qué le van a dar estos fondos a Milei? Entonces nosotros, para los fondos nacionales,
lo que vaya a Nacional, también le señalamos dos fundamentos donde Milei dice no hay plata y que ya no puede decir no hay plata. La parte de los ATN que vaya para el gobierno nacional a financiar universidades nacionales y a financiar los hospitales nacionales que dependen del Ministerio de Salud. El Garrahan, que el gobierno va a vetar, no. Esto, la plata de acá, de su masa coparticipable, al Garrahan, al Posadas y a todos los hospitales nacionales que están bajo el control del gobierno nacional. Para blanquear a todos los trabajadores de esos hospitales, que pasen a planta, que no tengan más contratos precarios y que tengan un ingreso como corresponde. Entonces, insisto, señor presidente, porque creo que del Frente de Izquierda estamos planteando algo muy claro. Pues después la plata de Milei va para el FMI, la parte que le van a dar de la masa coparticipable, va para pagarle los intereses a los especuladores, altas tasas y grandes negocios que hacen acá, van para subsidiar empresarios amigos, después nos dicen que no hay plata, no, asignación específica, va a universidades, va a los hospitales nacionales. Lo que ahora se guarda, porque el gobierno ahora utilizó esta guita, no es que quedó ahí, no es que se evaporaron. Por favor, ya termino, no es que Castillo. se evaporaron los billetes, no es que se evaporaron los billetes. Y reitero, y a los gobiernos y en las provincias, para los trabajadores, para las trabajadoras de los sectores que hemos señalado. Así que, resumiendo, asignaciones específicas, no cheque en blanco. Este es el dictamen que presentamos desde el Frente de Izquierda para plantear dónde tienen que ir los recursos y esperamos que de acá al tratamiento en el recinto lo lean las diputadas y diputados de otros bloques y vean que nuestro planteo es absolutamente congruente con la necesidad de defender los intereses de los trabajadores, los sectores populares, la salud pública, tanto nacionales como provinciales, los ingresos de los trabajadores de la administración pública, a contrapelo de la política de motosierra, saqueo del gobierno nacional acompañada por los gobernadores provinciales. Muchas gracias, señor presidente.